Tu voz, tu escenario. Llamamos así a este proyecto que tiene el fin del uso adecuado de la voz en personas que están o que van a usar su voz para trabajar con ella, como ustedes que son futuros actores. Está dirigido a estudiantes de escuelas secundarias con orientación al teatro y a la actuación. Y el objetivo general es promocionar la salud vocal en el futuro actor y el desarrollo de todo su potencial vocal mientras va a trabajar. Pero ¿para qué? Todo el mundo habla sin saber y sin haber aprendido a hablar. Tu voz en la adolescencia. La voz es una de las formas más completas a través de las cuales el ser humano puede expresar su afectividad y su sensibilidad. Es el soporte acústico de la palabra. A través de ella, cada individuo logra comunicarse con sus semejantes de una manera singular y única. En el curso de la vida, la voz presenta diferentes cambios que obedecen a factores de desarrollo, donde intervienen de manera preponderante el sistema nervioso y el sistema hormonal. Tu voz mientras creces. La muda vocal es el proceso por el cual cambia tu registro vocal formándose la voz de adulto. La muda vocal ocurre alrededor de los 13-15 años en los hombres y en torno a los 12-14 en las mujeres. Puede adelantarse en más de 2 años o retrasarse en más de un año por una vida sedentaria y malos hábitos alimenticios. Así que ya sabes, a comer sano y hacer actividad física. Esta muda pasa por diferentes etapas. Estado premuda, de 6 meses a un año, estado de muda, 2 a 3 meses, y el estado de posmuda, de 6 meses hasta 2 años. Estas etapas van acompañadas a cambios emocionales, pero son normales, a no asustarse. Pero, ¿qué le puede pasar a mi voz que no muda? La puberfonía es una alteración vocal que ocurre durante el crecimiento, manifestándose después de la pubertad como una dificultad en alcanzar un tono. Esta alteración puede ocurrir en ambos sexos, pero no es tan evidente en mujeres debido a su habitual tono de voz. Puberfonía. Si pasa ese tiempo que te mencionamos y tu voz no muda, hay que hacer una consulta fonoaudiológica con alguien especialista en voz. A no perder tiempo, cuanto antes es mejor. Otros problemas que pueden aparecer en mi voz son las difonías. Se denomina difonías a cualquier alteración en los parámetros acústicos de nuestra voz, considerados normales, habituales, cómodos para la persona o su entorno. Las difonías se relacionan en su mayoría con un esfuerzo por la actividad laboral. Se pueden dar por abuso vocal debido al prolongado número de horas y las malas condiciones medioambientales, o por mal uso vocal donde se emplea una mala técnica vocal y una excesiva tensión muscular durante la fonación. Las difonías son muy frecuentes en profesionales que usan su voz para trabajar. Como futuros actores, deben conocer su voz y ante cualquier cambio, concurrir rápidamente a un fonoaudiólogo especialista en voz. ¿Sabían que empleamos más o menos el 70% de nuestras horas de actividad comunicándonos verbalmente? Usamos nuestra voz aproximadamente 10 a 11 horas diarias. Una enfermedad que causa miedo es el cáncer de laringe. Se puede dar por diferentes factores, como por ejemplo el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas, una alimentación deficiente o por infección por el virus del papiloma humano. Es importante preguntarnos, ¿qué podemos hacer? Es un error pensar que la educación de la voz solo es necesaria en los casos en que ya existe una lesión. Lo correcto sería prevenir el problema mediante pautas de higiene vocal y entrenamiento foniátrico. Educación vocal es el aprendizaje de
conocimientos básicos anátomo-funcionales de órganos y sistemas que intervienen en la producción del habla y la voz. Es importante tener en cuenta una serie de ejercicios prácticos que permitan apropiarse de una técnica vocal para una emisión verbovocal adecuada. Todo esto acompañado de una valoración sistemática de la profilaxis vocal. La voz y nuestras emociones. La emoción tiene un efecto sobre la voz. La bloquea y podemos sentirnos incapaces de pronunciar una palabra. Las emociones y la voz están relacionadas. Lo que nosotros sentimos influye inevitablemente en nuestra voz. El problema es cuando nos encontramos ante una situación muy intensa. Sentimos en el cuerpo tensiones en el abdomen, pecho, garganta, respiración descompensada, cierre de la voz y de la palabra. La voz, utilizada con intención comunicativa, es una extensión del gesto. Cuando hay una cosa importante que decir, siempre tiene una base gestual. Y esta comparte la intención comunicativa y emocional con todo el conjunto de nuestra persona. ¿Quién experimentó fatiga vocal después de algún ensayo, sensación de esforzarse demasiado cuando habla, después de horas de ensayos presentar dolor en la laringe, molestias en el cuello, sensación de cuerpo extraño, sequedad y o necesidad de carraspear? Algunas medidas de higiene vocal. El actor debe buscar pequeños momentos durante el día para el reposo vocal. Buscar recursos para no forzar la voz. Hay que beber e ingerir líquidos, llevando una botellita de agua durante la jornada y beber. La temperatura del teatro, ya que debido a la calefacción o al aire acondicionado, seca el ambiente y con ello la mucosa que debe estar lubricada. Bueno, ya para ir terminando, queremos cerrar esta charla hablando de la voz en tiempos de COVID. Tienen que tener en cuenta que los cubrebocas o las máscaras faciales actúan como filtro acústico para la voz. Atenúan la proyección de la voz. Disminuye la intensidad de la voz entre 3 y 12 decibeles y dificulta la visualización de gesticulaciones. Tómate tu tiempo para respirar entre frases. No eleves la intensidad de tu voz. Presta atención a los esfuerzos musculares al hablar. Apóyate en la comunicación no verbal. Hidrátate antes, durante y después de algún ensayo. Descansa la voz luego de cada ensayo. Intercalala en periodos de silencio durante tu jornada laboral. Y bueno, para ir concluyendo, si realizás clases virtuales, recordá mantener una postura adecuada, sin adelantar la cabeza, sin elevar los hombros. Y si usas auriculares, usa uno solo para poder regular la intensidad y el tono de tu voz. Es importante que puedas usar esta guía para cuidar tu voz y ejercer tu futura profesión con todo tu potencial. Recordá, ante cualquier cambio en tu voz, consultar con un profesional fonoaudiólogo especialista en voz. Y ahora, como cierre, elegimos una frase del doctor Ramón Carrillo, un gran sanitarista de nuestro país. La medicina no solo debe curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir en salud y tratar de que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Muchas gracias.